Hay hechos que acaparan la atención general y el comentario y la curiosidad. ¿Por qué tanto atractivo tiene el hoyote abierto en un camino que al principio reportó aquí Marcos Hipólito, nuestro compañero, pero todavía no averiguaba que 2 víctimas cayeron con todo y coche? Sí. ¿Qué es lo que pasa con esos acontecimientos que atraen como imán la curiosidad, la atención? Sí, dijo Marcos del coche que se había ido desde el principio. Lo que pasó con el coche es que se fue hundiendo poco a poco. Pero ¿por qué llama la atención? Porque es el ejemplo de México y la corrupción. Eso es. Del ahí se va. El hoyo de la corrupción, el hoyo de la muerte, mira, le invertimos miles de millones. Terminaron tarde. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado Cuernavaca? Perdonen los daños, pero es una obra que va a durar para siempre, nos dijeron. Todo eso habla de la corrupción, de lo mal hecho, de lo ahí se va que somos. Y luego encima la falta de responsabilidad. Ahora resulta que nadie tiene la culpa. Ah, sí. Se echan la bolita unos a otros y no hay responsabilidad. Lo curioso es que una vez dentro del agujero hicieron uso del celular. Sí. ¿Se dan cuenta? Qué angustia de irte sintiendo poco a poco atrapado. Aquí sí, sin salida. No, fíjate que hablaron a sus familiares, se pudieron comunicar con ellos y obviamente para que pidieran ayuda. Pero estuvieron el carro estuvo 8 horas en ese agujero. Otra falla. Cuando esa vía debe tener servicios de emergencia para auxilio. Inmediata. Una falla tras otra, mal hecha, corrupción. Se hunden, no hay quien llegue a rescatarlos, mala. Pero la culminación de... Ahí está una lanita por sus familiares y ya no me estén dándola. Es más, les vamos a dar el doble porque ¿cuánto vale una vida? Además hubo advertencia previa. Sí. Y eso es lo que ahora se está aclarando. Padre e hijo murieron cuando el socavón se los tragó. En el famoso ahora más comentado Paso Express. Ahora, el secretario de Comunicaciones y Transportes confirmó la muerte de 2 personas que viajaban en ese vehículo cuando cayó. Este se diseñó para hacer más fácil el acceso tanto a Cuernavaca como a Acapulco. Que para eso la autopista del Sol también tuvo ese propósito. Y es que perdíamos mucho tiempo, tanto en el maxitúnel como en este paso. Debieron abreviar, igual que la supercarretera, el turismo hacia ese punto. Esa era la idea. Traerlas. Pues una mujer, Esmeralda Gómez Sánchez, dijo que le llamó a su novio, Juan Mena Romero, de 33 años, que iba acompañado de su papá, Juan Mena Ruiz, de 65, que viajaban diciendo que habían caído en el hoyo en el paso aludido. En un video difundido en redes sociales, Adela Soledad Romero López, esposa de Juan Mena Ruiz y madre de Juan Mena Romero, narra que ambos salieron muy temprano a sus actividades en el auto señalado con destino a Jiutepec. Ya ven que esto está en el camino muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Solicitaban ellos con su viaje llegar a Pavos Pearson, esa empresa que en Navidad hace un gran negocio porque facilita la llegada
creo que son canadienses. Sí. Algunos son canadienses y otros norteamericanos. Para hacer más práctica la entrega, porque muchas compañías, incluso el gobierno, se dieron a la tarea de completar ese requisito para la Navidad, Sí. dándote una gran satisfacción, un gusto enorme. Bueno, pues prestaban sus servicios en esa empresa, su esposo como tablajero y su hijo, repartidor. Juan Romero Mena, hijo, divorciado, dejó a 2 pequeños en la orfandad, una niña de 6 y un varón apenas de 4. Desde el pasado 30 de junio, habrá que tomar nota, ante las lluvias que no son atípicas, que cada año, sobre todo en esa región, Claro. cuando nos ha sorprendido un aguacero entre Cuautla y Cuernavaca, es tan copiosa que tienes que detenerte muchas veces, la visibilidad se te complica. Sí, no ves nada a través de la lluvia. Y en verdad, cuando es la época de lluvias, ahí se pueden ver verdaderas tormentas, pero todos los años. El ayudante municipal de un poblado en Morelos ya había advertido a la Secretaría de Comunicaciones sobre el posible accidente en la zona. Inminente colapso del muro de contención del Paso Express, por lo que solicitó a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones. Aquí entra la responsabilidad plena. Solicitó reparación del daño y actuar urgentemente a fin de evitar una desgracia. Y efectivamente ocurrió. También se dice que desde el pasado 30 de junio, ante las lluvias tan intensas, se pronosticó un inminente colapso. En una carta dirigida al ingeniero José Luis Alarcón Ezeta en su calidad de director general de comunicaciones en Morelos, recibida el 3 de julio pasado, explican que los habitantes de la zona sufrieron inundaciones graves y que un tubo obsoleto no fue sustituido por otro que fuera apto para esa obra. Bueno, vemos acá, primero hay un acto de corrupción por parte del contratista que llevó a cabo la obra. Estas obras tienen que tener otra compañía que supervisa lo que está haciendo el contratista. Obviamente, también aquí hubo una corrupción. Los dos hubo una complicidad para poder hacer esta obra tan mal. Y el problema de este país es que no va a haber una consecuencia, no hay responsabilidades, hay impunidad. Imagínense ustedes qué le hubiera pasado al director responsable de esto en China. Lo fusilan, así de tranquilamente. Acá no sucede nada. Imagínate un camión de pasajeros, de los que transportan hasta 40 personas. ¿Qué van tan lejos? Yo he pasado por ahí. Qué miedo. Mi familia ha pasado por ahí. Mis amigos pasan cada 8 días por ahí. Porque ahora espérense, eso va a durar cerrado no sé cuánto tiempo. Y va a ser un entuerto. Ir a Cuernavaca, pasar a Acapulco ahora en estos días. Va a ser la muerte porque quedaron 2 carrilitos pequeñitos. Entonces, Pero ¿quién se arriesga a ir por esos carrilitos sobrantes? ¿cómo vas a pasar con tranquilidad por arriba? Si a la necesidad la tienes que cumplir. El paso de la muerte. Sí, ¿cómo te vas a aventar ahora el paso de la muerte? Habría constructoras, habría la empresa que supervisaba, pero ese no es el problema, porque aquí hay un secretario que nada más nos ha hecho hacer el ridículo. Trenes, televisores, pero es el mismo que está construyendo. Puentes.
puentes, pero es el mismo que está construyendo el nuevo aeropuerto. Ahí, nanita. Y el ferrocarril a Toluca. El circuito exterior mexiquense, que también... Muchas gracias. Y que le entró con su cuerno para el triunfo de un partido político en el Estado de México. No, cállate. Nos seguimos y parece que encadenáramos situaciones absurdas que están ocurriendo aquí, que son graves y que obran con toda impunidad. María del Carmen Ramírez Mercado, de 68 años, en Jardín Balbuena. ¡Alerta! ¡Alerta! El mismo que hizo la obra del socavón es el que está haciendo la torre del aeropuerto. ¿En serio lo van a dejar seguir? Pues ¿a quién beneficia? Es Just Play Minecraft to Them. Siempre accidentes sin culpables. La corrupción. Necesitamos que en México los culpables se ahorquen o los fusilen. Necesitamos ejemplos de hombría y no de cobardía. Ya es el colmo. De 64 años, Daniel Cuevas González, del Centro. Esta obra donde se cayó el auto fue inaugurada por Peña Nieto y un tal Esparza. Estaban bien orgullosos de la obra. A ver si los castigan. Y al menos yo no me pienso subir al tren que va de Observatorio a Toluca. No vaya a ser que se caiga. Luego de esta tragedia, fue retirado el anuncio en que agradecía el pueblo de México al presidente la construcción de la vialidad. Fue inaugurado el 5 de abril pasado por el presidente, pero durante la construcción la obra fue denunciada en múltiples ocasiones por vecinos, pues los malos acabados y fallas técnicas perceptibles con solo circular por la vía provocaban accidentes constantes, y durante las primeras lluvias de la temporada, inundaciones se dieron con mayor prodigalidad. Durante su construcción, que comenzó a principios de 2015, ocurrieron aproximadamente 100 percances viales en los que se vieron involucrados tráilers, camiones de volteo, vehículos particulares y demás. Costó vidas antes, costó vidas después y seguramente seguirá costando. Es que es ridículo y terminó tarde, porque iba a estar en diciembre y terminó estando en abril. Y dijeron, discúlpenos, pero es que le pusimos un concreto que va a durar 40 años y nunca le vamos a necesitar hacer ni un resane. No duró ni 2 meses. El problema es lo que hay abajo. Sí. Que si dejas que se sature el terreno de agua que derrama del cerro y no tiene salida, pues eso se vuelve arena movediza. No hay compensación de lo que hay abajo, pero no, entonces estamos... Pues, ¿y cuántos más habrá? El proyecto es bueno, es magnífico. Nosotros lo probamos inmediatamente después de su inauguración. Algunos defectos, obvio, ¿no? Para una obra tan costosa y tan grande y tan tardada, porque además los sufrimos los días de su construcción, pero como de costumbre, se hacen las cosas y en proyecto están bien hechas, pero ya sobre la materia aparecen los defectos y este fue muy costoso. Y es que hay que ver quién fue el causante de que se metiera material de mala construcción, quién por ahorrarse... ¿Hay? Pues debe de haber, porque debe de haber un responsable. No, esto fue algún descuido que no fue atendido según denuncia oportuna. Se tiene que hacer un estudio del suelo, porque el suelo puede no ser resistente al paso constante de vehículos pesados. Entonces, cuando eso sucede, que fue lo que sucedió exactamente en la línea esa del metro que está a cientos de
metros en la profundidad. Eso lo tuvieron que hacer así, porque de otra manera el suelo no hubiera aguantado. Entonces se tuvieron que bajar hasta donde encontraron el piso firme para poder asentar el metro. Y aquí no hicieron ese estudio. Mira, aquí está Mario, que entiende de esas cosas. Hubo quienes extendieron la carpeta delgadita y cobraron como si hubieran gastado 2 o 3 veces más de material. Los inspectores necesitan llegar, hundir de alguna manera la comprobación de qué tan resistente y tan bien hecha, y si están invertidos los dineros en el material necesario. Sí, porque un camino de esos tiene que tener base y subbase, con material rocoso agregado de gran tamaño, y eso, y luego otra de menor tamaño, pero eso es a prueba de colapso. Una estructura. Una estructura, además filtra el agua pasa y no se desgasta. El problema es que dicen, pues el tepetate aguanta. Si el tepetate le da uno con un zapapico, saca chispas, pero si se moja, se desbarata.